En este video voy a intentar conciliar dos pedidos que me han hecho en el canal. Por un lado, hablar de la estrategia, del modo de cómo maximizar mis fuerzas y encontrar un punto débil en el enemigo. Y por otro lado, la idea de recomendar lecturas. Para eso voy a recomendar El arte de la guerra de Sun Tzu. No lo voy a trabajar en su extensión, propongo que ustedes los lean y que a partir de ahí vayan anotando y vayan encontrando similitudes. Sin embargo, voy a tratar de trabajar algunos de los conceptos fundamentales de este libro. Primero, entonces, decir que leer es algo muy valioso para todos los en sí, pero que supone una práctica. Uno, cuando empieza a leer, para poder maximizar los conocimientos, para poder sacarle todo el jugo, tiene que hacerlo continuamente como si fuese una práctica. Y a la medida que lo va haciendo, encuentra el modo de ir sacando el mayor jugo posible a las lecturas. Un libro no es, como suponen muchos libros de autoayuda, algo que te sirva inmediatamente. La cultura supone una serie de semillas que van creciendo con el tiempo, que se van asentando y que van marcando la diferencia. Cuando uno piensa o ve gallos con cultura general, como puede llegar a ser Asesino o Réplica, ve justamente la ventaja, que no se limitan a decir siempre lo mismo, que no trabajan con respuestas estándares, sino que la cultura le va permitiendo abrir distintos campos del saber y maximizarlos y utilizarlos para la batalla. Concretamente, El arte de la guerra es un libro que tiene 25 siglos aproximadamente, pero sin embargo ha sido releído una y otra vez, inclusive en la actualidad, cuando pensamos en los manuales de venta, los manuales empresariales, lo toman como ejemplo, sobre todo para pensar estrategia de venta, para pensar cómo atacar a una empresa enemiga, cómo fortalecerse a sí mismos. Es muy interesante cómo se le saca el jugo traspolado a otro ámbito. También figuras como Napoleón o Maquiavelo lo hicieron relecturas muy interesantes de los preceptos que aparecen en El arte de la guerra de Sun Tzu. En principio, cuando él define el propio arte de la guerra, dice que el arte de la guerra consiste en ser el arte del engaño. Define el arte de la guerra como esta idea de ocultar mis verdaderas intenciones, mostrar algo al enemigo y por debajo, subyacente, estar el verdadero propósito de mis movimientos. Si yo quiero moverme con velocidad, tengo que aparentar lentitud. Si yo quiero aparentar estar cerca, tengo que aparentar lejanía. Interesantemente, acá aparece la idea del otro. A diferencia de otras actividades, esta es una actividad que depende de los movimientos del otro. Por eso, de alguna manera, subsumir al otro en mis propios movimientos, hacerlo predecible, es algo muy interesante en lo que sería entrar en estrategia. Algo que me parece muy interesante para pensar como básico es el capítulo 4 de este libro. En el capítulo 4 lo que él trabaja es la idea de cómo pensar el conocimiento en relación a lo estratégico. Y él divide el conocimiento en dos partes. Por un lado, el conocimiento del propio en sí, del uno mismo, y por otro lado, el conocimiento del enemigo. Lo interesante es que dice que si yo me conozco a mí mismo, lo que logro es ser invencible. Si yo conozco al otro, lo que encuentro es la manera de vulnerarlo, de hacerlo vulnerable. Concretamente dice, hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad una cuestión de ataque. Si tomamos estos fragmentos detenidamente, vamos a ver cómo dice que hacerse invencible es una tarea del propio en sí. Establecer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y de alguna manera administrarlas para que mis fortalezas protejan de alguna manera mis debilidades. Y dice, interesante acá, ¿no? Aguardar, esperar para encontrar la vulnerabilidad. En este estado de defensa, esperar que aparezca la posibilidad de hacer vulnerable al otro.
Esto es muy interesante y piensa esta idea casi estadística, ¿no? Que si yo me conozco a mí mismo y al otro, si yo me enfrento a él 10 veces, lo más probable es que le gane las 10 veces. Si yo me conozco a mí mismo y no conozco al otro, posiblemente gane 5 de las 10, o al revés, si conozco al otro pero no me conozco a mí mismo, aunque puede ser más peligroso, también va a haber una probabilidad así, pero si yo no conozco ni a mí mismo ni al otro, posiblemente pierda todos los encuentros que me aparezca. Lo interesante de este libro es que pone, de alguna manera, administra qué cosas debo saber, cosas que tienen que ver con uno mismo, cosas que tienen que ver con el otro, y por otro lado va hablando de claves, ¿no? La idea de la fuerza. Por ejemplo, en otro momento dice que si yo tengo 10 veces más fuerza que el otro, no conviene que lo ataque directamente, sino que lo rodee. ¿Para qué le voy a dar la posibilidad del cara a cara si yo tengo la posibilidad de ir rodeándolo, de no entrar en el juego del otro? Si yo tengo 5 veces más fuerza que el otro, sé que lo voy a aplastar, entonces puedo atacarlo. Si tengo 2 veces más fuerzas que el otro, lo divido. Fíjense qué interesante cuando uno lo piensa en concreto, intenta traspolarlo. ¿Para qué puede llegar a servir esta idea del uno y el otro? Un ejemplo que a mí me parece muy claro es, por ejemplo, estratégicamente, es cuando de toque, por ejemplo, se hace fuerte a partir de la mirada, de cruzar los brazos, de enfrentar al otro desde la mirada, de ganarles de ese lugar, sabiendo que ganaba. Y, por ejemplo, eso pasó en lo internacional, pero luego lo vemos en varias batallas, esta idea de la bravura como estrategia, y como Arcano en Chile, a partir del beso, logra desarmarlo. Él se quedaba parado en primera fila. En esto yo lo ejecuto. No le voy a hacer bullying, ese tipo es medio puto. Dense cuenta que al de todo esto no le asusta. A mí no me beses, eso no me gusta. Quitarle aquella arma tan poderosa que tenía para tal vez conseguir un segundo campeonato internacional. Pero muy interesantemente, si uno toma la estrategia de dejar el micrófono en el piso, de hacer enojar al otro, de hacerlo entrar en el terreno propio, como Arcano después desarma esto. Y lo interesante, entonces, de lo estratégico es de saber cuáles son las cualidades de uno, cuáles son las cualidades del otro, o mejor dicho, me defiendo conociéndome a mí mismo, y eso lo voy a hacer mientras espero encontrar un punto de ataque, y ataco conociendo al otro. Esto me parece muy interesante. Obviamente el libro no se reduce a estos conceptos, es un libro militar, pero tranquilamente podemos traspolarlo al ámbito de las batallas. Y lo interesante es pensar cómo la estrategia es no un conocimiento aparte, sino un conocimiento que tiene que ver con administrar los propios recursos y encontrar en los recursos del otro una posibilidad de destruirlo. Los ejemplos más interesantes para pensar todo esto es qué debo hacer. Si un gallo sé que ataca, cómo defenderme. Si al revés, si es un gallo que tiene una fuerza de respuesta, cómo lograr que él no tenga la respuesta. La idea es cómo administrar y cómo encontrar la manera de romper al otro.